y la verdad de la realidad, las cosas que me sorprendían, hoy en día ninguna me deslumbra. Bienvenidas al primer conversatorio de YouTube que estamos queriendo inaugurar desde AstroSí. Estamos muy contentas de poder empezar a utilizar más esta plataforma y empezar a hacer diferentes conversatorios de algunos temas que nos interesan mucho. En este caso, este tema de hoy va a ser ecofeminismo. Tenemos una invitada de lujo que es Flor Sánchez, que bueno, ahora la vamos a presentar. Y estamos muy contentas de que se puedan generar estos espacios de diálogo y de entre astrólogas también poder ir armando red y poder ir armando teoría, ¿no? Un poco la idea de esto es poder hablar de ecofeminismo, hablar de cómo el ecofeminismo se vincula con la astrología, cómo podemos pensar en una astrología ecofeminista de acá a unos años, y también la idea de hoy es poder remontarnos un poco a la historia, ¿no? Y poder pensar, bueno, ¿de dónde nace el ecofeminismo? No solo en relación a cuándo nace este movimiento, sino qué es lo que intenta recuperar, de qué proceso histórico viene, cómo podemos entender la crisis socioambiental en la que estamos hoy a partir de la historia también, y cómo podemos vincular todas estas variables que tienen que ver con lo macro y con lo social, con nuestra labor de hoy, ¿no? Porque siendo astrólogas, como quien es psicólogo o con quien sea que labura con procesos de otras personas, es re importante poder ver el macro, porque a mí me gusta una frase mucho que dice Lodi, es como que si no te estás haciendo el arribo solar con el Titanic hundiéndose, ¿no? Y no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ¿qué astrología estamos practicando hoy? Bueno, paso a Flor, si te querés presentar vos. Flor la pueden encontrar en Instagram, esto lo digo yo, como Mercurio en Casa 8. Ella es alta colega, nosotras estamos muy contentas de que pueda estar hoy. Y bueno, no sé, Flor, si estamos acá con Juli también, que la estarán viendo. Y no sé, Flor, si vos te querés presentar. Bien, nada, hermoso esto que está sucediendo, lo ultra celebro porque desde que arranqué astrología que estoy pensando en necesito colegas con quienes conversar, que podamos estar ahí como utilizando el mismo lenguaje, ¿no? También, y si encima se suman los mismos principios y los mismos campos de indagación, me parece como súper precioso que está sucediendo. Bueno, yo soy astróloga, doy clases de astrología como las chicas también. Somos de esa camada, ¿no? Que venimos allá a seguir tejiendo. Sí, ¿no? Es verdad, yo soy del 96. Sí. Bueno, soy activista socialista, ecosocialista, ecofeminista. Soy co-creadora de un espacio vegano en Boedo, en Capital Federal, que está bueno, se llama Dharma Tienda Vegana, tiro el chivo por si lo quieren buscar. Y bueno, aquí para botar en las profundidades del significado. Hermoso. No sé vos, Juli, si querés decir algo o introducirte. No, para mí es un placer gigante y hermoso, bueno, estar acá conversando entre colegas y ampliando las miradas. Yo también aprendo mucho de estos encuentros y me parecen muy zarpados, y siento que estos diálogos y estos conversatorios justamente tienen que suceder más seguido. Así que bueno, Flor, es un placer tenerte por aquí. Y bueno, dado esto, entonces podemos arrancar con la charla. Y acá sí, ya arrancamos. La idea es un poco ir como entre Fran y yo, entrevistando un poco a Flor y también agregando nosotras también datitas ahí siempre. Y bueno, Flor, preguntarte, ¿por qué ecofeminismo? ¿Cómo llegás al ecofeminismo? ¿No? ¿Qué es lo que te convoca de esto? Bien. A mí me pasó algo muy, muy loco, que mi encuentro con el feminismo estuvo muy anclado a mi encuentro también con el antiespecismo y en mi encuentro con el activismo, y de repente yo ya hablaba de ecofeminismo sin decir ecofeminismo, no, como había toda una cuestión de decir, che, esto como que necesita profundizarse, cómo puede ser que el feminismo llegue hasta mi cuerpo, ¿no? Nada más, y qué onda con los territorios, y qué onda con la tierra, y qué onda con todos los cuerpos territorios, ¿no? Como siento que había que ahí expandir un poco la esfera, y de repente voy llegando a estos conceptos, ¿no? Que venían como de alguna manera validando sentires y pensares que se relacionaban con eso, justamente como, le pude poner como causa, le pude empezar a poner nombre a las cosas que me estaban pasando internamente alrededor de mis ideas políticas, ¿no? Y cómo las estaba llevando a cabo, de alguna manera.
Sí, está buenísimo eso, ¿no? Como que en un punto también el ecofeminismo necesita ampliar la propuesta del feminismo, ¿no? A mí me gusta pensar en un término como de redoblar la apuesta, decir que no es que el feminismo no sea importante y que las luchas que son meramente, no meramente, ¿no? Pero solo feministas en este momento no lo sean, ¿no? Como, no sé, últimamente el caso Arcoíris, no sé si lo escucharon, estuvo como en todos los medios de comunicación y cómo sigue sucediendo eso, ¿no? De que hay un montón de políticos o de gente en el poder de ciertas provincias que abusan de sus hijas, que abusan de sus sobrinas, y cómo ahí tiene que estar súper presente el feminismo, y bueno, justamente lo que se está luchando hoy en día, que es una reforma judicial feminista, ¿no? Y todo lo que eso convoca, pero en algún punto también, y a mí lo que más me interpela del ecofeminismo, es pensar que si el feminismo se suma al mismo sistema que estamos hoy, un poco las condiciones siguen siendo violentas para todos. Entonces, a mí me gusta ahí una frase mucho de Rita Segato, que ella dice, nosotras nos tenemos que cuestionar el poder como meta, ¿no? Porque hay mujeres feministas que capaz tienen una aspiración de poder igual que un varón cis capitalista. Y que eso sigue siendo de un marco que termina generando igual opresiones. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos un feminismo, un ecofeminismo que sea amplio y que sea... sí, que sea empático con todo lo que hay alrededor. Y me parece ahí como muy interesante también poder pensar en cuáles son nuestras metas, porque mismo surgió mucho también en esto de las diversas corrientes que hay dentro del feminismo y que se confirmó este año con que se separen los dos encuentros, ¿no? Como que, ok, claramente ya está habiendo una pluralidad de visiones desde un feminismo como más blanco y más hegemónico y más hasta capitalista, y un feminismo más plurinacional que incluye a les trans, a les no binarias, a la comunidad indígena, ¿no? Como ahí claramente se abrieron dos focos, y me parece como re importante también pensar en que si nuestras aspiraciones son igual capitalistas, ¿no? Si yo como feminista quiero tener un negocio que tenga mucha guita y hacer mucha guita y pagarle poco a mis empleadores, a mis empleados, y explotar y no cuidar el medio ambiente y explotar animales para mis productos, es como, ¿qué feminismo es ese? ¿No? Pareciera que en este sentido, redoblar la apuesta, y a mí esto es lo que más me gusta, redoblar la apuesta no es solo una mera, como, estamos medio al pedo, bueno, vamos a redoblar la apuesta. No, no, es una urgencia Es una política. urgencia, No solo porque hay totalmente. un gran sector que está sufriendo, sino porque nos surge a nivel socioambiental. No estamos con mucho tiempo, estamos en una crisis histórica sin precedentes, y el ecofeminismo pareciera ser la única respuesta, o el ecosocialismo, como dijo Flor, ante la crisis. Pareciera que si no, no hay demasiadas otras respuestas, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Total. Pensaba en el ecofeminismo como el movimiento social que liga el ecologismo y el feminismo, ¿no? Como también para darle, hay una definición para quien quizás no está tan a mano con el término. Pienso un poco lo que nos pasaba con Fran cuando hablábamos, no sé, a principios de este año, que tuvimos una reunión de militancia, ¿no? Como el feminismo en un momento cuando una ya es feminista hace tantos años de la vida, es como, bueno, ¿y qué más? ¿No? Como, ¿y qué más? Y ahí una empieza como abrirse a nuevas perspectivas y empieza a entender que el ecofeminismo justamente es un movimiento social que liga el ecologismo con el feminismo, entendiendo que no podemos hacer oídos sordos de la crisis ecosocial en la que estamos, que los sistemas están, los ecosistemas están colapsando, y pensaba en esto que decía Fran, ¿no? De bueno, capaz una mujer CEO de una empresa que llegó al mismo lugar que un varón blanco, pero en realidad es recapitalista también, ¿no? Como pensaba en esto de que a veces lo que llamamos progreso y desarrollo es lo que termina haciendo que estos ecosistemas terminen colapsando, y no solo los ecosistemas, los cuerpos también, ¿no? Entonces, bueno, la importancia como de ir ligando e ir mechando todos estos conceptos es como clave y Y fundamental, me pensaba parece. una cosita para agregar que nos pasó con Juli este año, no vamos a dar demasiadas explicaciones, pero fuimos a un espacio de feminismo acá en Bariloche, y bueno, llegamos y ya estaban, por ejemplo, era un asado, todos comiendo carne, ¿no? Y nadie reciclaba nada y todo se tiraba al mismo tacho, y como que te sentís, viste, como, ay, pero está mi recopa militar el feminismo, pero no me siento cómoda en este espacio. Y Mm. lejos de que cada una tiene sus historias y cada una tiene, no sé, no es lo mismo capaz ser más de pueblo o de ciudad o lo que sea. Pero hay algo de no sentirse cómodas, ¿no? Capaz más, tanto en espacios que son ya, que se quedaron con el feminismo y que solo feminismo y que no están dispuestas
a cuestionarse otro tipo de narrativas y abrir el debate a decir, che, pero ¿qué pasa con los otros seres vivos? Y acá también yo quiero decir que es un proceso que creo que a todos nos pasa, ¿no? Yo me acuerdo en su momento, cuando comía carne, que me recostaba entender al feminismo que decía, bueno, ¿cómo no sos feminista si en realidad estás explotando a las vacas, ¿no? Y yo decía, qué boludez, o sea, yo lo decía, por eso también me parece interesante como que en ningún lugar una se pone desde el lugar de, ay, yo lo tengo todo re claro hace 1000 años, sino que me parece que es un proceso gradual, que mismo pasó con la cuarta ola del feminismo, ¿no? Y con todo lo que sucedió en Argentina, en Buenos Aires, en 2018 con el aborto, que fue como que estalló todo, si bien se empezó a gestar más o menos de ni una menos del 2015, eh, bueno, todo eso va siendo un proceso, ¿no? Yo capaz en un momento estaba en esa perspectiva y después me empecé a dar cuenta, no, pará, no quiero explotar a otros animales para mi bienestar. ¿Por qué? Porque si puedo vivir sin explotar a otros animales, si puedo vivir sin dañar el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y me parece que esos debates son procesos que una va haciendo a lo largo de la vida, pero me parece muy importante poder darlos, ¿no? Total. ¿Por qué tenemos que Totalmente. explotar todo? Porque Y Sí. porque el sistema se perpetúa de esa manera. Yo el otro día estaba en un curso sobre marxismo, fue una clase, una masterclass sobre marxismo que dio ahí el MST de la red ecosocialista, eh, y me quedó algo como muy grabado, o sea, a Marx le faltaba hablar de astrología. Cuando él baja la teoría, ¿no? Su teoría marxista sobre la construcción del Estado y qué es el Estado y cómo se divide y cómo se perpetúa y los modelos sistémicos, y etcétera, le faltaba poner simbología alrededor de lo que estaba diciendo porque o sea, es tremendo como bajó. Ahora después, si quieren, podemos andar un poquito y jugar un poco con ese lenguaje también. Pero dijo algo muy interesante que a mí me quedó como muy grabado, y es que el capitalismo, ¿no? O este modelo sistémico que hoy está establecido en nuestras formas de habitar este planeta, este mundo, se perpetúan, ¿no? Con la distancia que hay entre el sujeto y la naturaleza. Mientras más amplia es la distancia entre el ser y la naturaleza, más posible es instalar un modelo sistémico, ¿no? De destrucción, de colapso, de enajenación, ¿no? Lo que yo también denomino como un poco esto de un sistema sin espíritu. un zarpado. Sí, y también esto Muy interesante. del binarismo entre cultura y naturaleza, ¿no? Porque pareciera que entonces la naturaleza es cosificada, ¿no? Y no podemos pensarla como un sujeto de derecho, o no podemos utilizar un montón de palabras para la naturaleza, que sí para la cultura, porque la cultura es lo que está valorado eh, y lo que se cuida y la naturaleza no. Y ese binarismo también entre como lo bueno, lo malo, lo natural y la cultura, que está tan dividido, también hace obviamente a la desconexión que tenemos hoy con lo natural, y que ahí también quiero agregar que la desconexión con la naturaleza también es la desconexión con nuestra propia naturaleza. Total. Es no Pues tener somos interdependientes. claro, y no tener un carajo idea de cómo funciona mi cuerpo, de cómo es mi ciclo menstrual, de cómo capaz en diferentes ecosistemas yo me siento mejor que en otros, de cómo el entorno nos autorregula. Estamos completamente desconectados de eso, porque estamos desconectados de la naturaleza. Entonces, es muy interesante también. A mí me gusta mucho una frase del libro de Clarissa Pinkola Estés, que en un momento ella habla como de la necesidad de reconectarse con esa parte más salvaje, y da como una serie de adjetivos de estar desconectadas de nuestra naturaleza, ¿no? Y los adjetivos que yo veo en todas las consultas conmigo, con todas las pibas a las que atiendo, ¿no? Como estar ansiosa, disociada, fragmentada, saturada, cansada, estresada, deprimida, eh, confundida. Todas esa Sí. serie de adjetivos tienen muchísimo que ver con una desconexión de la naturaleza y nuestra propia naturaleza. Por eso también la crisis no es ambiental, es socioambiental, digo, nos implica con la crisis, porque no es que ahí estamos destruyendo el ambiente, no solo nos estamos destruyendo a nosotros, ¿no? Porque bueno, el mundo puede llegar a rearmarse y nosotros somos quienes nos extinguiremos si ese fuese el caso, sino que también, más allá de pensarlo en un panorama como súper extremo, como la extinción o no, ya esto nos está perjudicando de una manera extrema en nuestra salud, en nuestro bienestar, en nuestra salud mental. Entonces, basta de pensar a la crisis como el ambientalismo, ¿no? Y última cosa que quiero decir, ahí también, antes el ambientalismo era muy como
el otro día lo hablábamos con Romy, ¿no? Era muy como, bueno, vamos a cuidar a los pingüinos o vamos a cuidar a estos animales, y pareciera que el ambientalismo era solo cuidar a los animales y la naturaleza. Y ahora eso cambió, ¿no? Ahora hablamos todo el tiempo de crisis socioambiental, como que no es ambientalismo nada más, ¿no? Es socioambientalismo, porque nos ubica como parte del problema y parte de les que estamos sufriendo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo también llegué a esa conclusión, hermana, que en las consultas dije, pero todo tiene la misma raíz, que es la falta de escucha. Como hay una falta de escucha porque hay una desconexión con la propia naturaleza y con los propios ciclos y con como el propio ciclo orgánico de nuestros tiempos internos, ¿no? También, y con respecto a la naturaleza también, y dije, todo gira en torno a esto. Como que empecé a tener toda una epifanía alrededor de las consultas. Sí. Aparte lo ves en las consultas, eso es lo flashero, porque nosotros trabajamos con gente, y a mí eso me flashea, como que, y para mí lo trabaja mucho el Huaytán en su libro, ¿no? Cuando el Huaytán decía, ¿cómo puede ser que todas las pibas que vengan tengan falta de autoestima? Ah, listo, entonces empiezo a ver que la falta de autoestima es una cuestión social. Lo mismo con esto, ¿cómo puede ser que venga todo el mundo con los mismos síntomas? Y bueno, capitalismo, o sea, es como 2 más 2, ¿no? Y me parece como... sí, no, esto de la falta de escucha y de la falta de conexión con la ciclicidad. A mí me pasa mucho, les debe pasar cuando viene la gente, bueno, pero esta rebo es así, como que hay miedo a que las cosas cambien y ciclen, ¿no? Como, bueno, así como estuviste re arriba hace 2 años y ahora te toca, no sé, la luna progresada, una luna más de agua. Entonces va a haber algo más para adentro. No, pero yo quiero estar arriba de vuelta. Como que no sabemos de los la ciclos. Falopa. No conocemos los ciclos naturales. Sí, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Sí, sí. Y creo que también viene de la mano de entender que las mujeres, disidencias y la naturaleza somos sujetos de explotación y no de derecho, ¿no? Y como de alguna manera es recuperar eso, ¿no? Por eso es la urgencia de poder traerlo, hablarlo, nombrarlo. Y digo, qué importante tener esto en las consultas, ¿no? Porque si no... Es tan peligroso, es peligroso, realmente siento que los astrólogos necesitamos, digo, ya la perspectiva social no alcanza, ¿no? Hace unos años hablábamos de, uy, qué importante ser, ¿no? Tener perspectiva social. Ahora es ecosocial también, porque ya como los lenguajes se van ampliando, ¿no? Bien, bueno, podríamos, ¿no? Vamos armando. Total. Pensaba también, Flor, sí, ibas a decir algo vos. No, igual. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues yo voy a abrir una ventana, yo voy a abrir un portal. Ah, bueno, yo iba a abrir una ventana también. Okay, ¿Qué ventana ibas a abrir? Yo iba a abrir la ventana porque me dio el pie Fran hablando del tema de la binariedad. Y desde esa binariedad entender de dónde viene. Bien, iba a eso. ¿Ibas a eso? Iba a eso. Por abrir la misma ventana, o sea, perfecto. Sí, te escuchamos. La estábamos abriendo de dos juntas. Sí, las mercuriales. Hermoso. Hermoso. Bien, ese tema de la binariedad, y qué importante entender la binariedad, ¿no? En un mundo tan polarizado también, donde todo es bueno o malo, donde quiero identificarme justamente, como decía Franco, lo bueno, lo que me da placer, lo que me da disfrute, ¿no? O alias la luz, ¿no? Y proyecto sombra, ¿no? Lo excluyo de mi conciencia. Yo siempre digo también que hay mucha sombra en el mundo porque hay muchas personas creyendo que solo son luz, ¿no? Yo tengo como una cosa alrededor de eso, como hay un montón de tipos, solo soy la luz. Es como, seres de luz. Claro, somos todos seres de luz y la sombra está todo por todos lados distribuida y hasta que realmente no logremos integrar, ¿no? El hieros gamos se dice de una manera, ¿no? Como la polaridad interna, el propio como matrimonio con la propia polaridad, ¿no? Entendiendo como el lenguaje de una perspectiva más profunda y no cristiana. Bueno, entender la binaridad, cómo sale la binaridad y el enfoque de eso, donde yo asimilo una verdad mientras excluyo la otra o quiero desterrar esa otra parte de la tierra. Cómo el mundo que se crea alrededor de la figura de un varón cis, heteronormativo, blanco, de élite, ¿no? Y excluyo todo lo que sea el contacto con lo blando, con la naturaleza, con lo sensible, con lo creativo, con lo místico, con el misterio, con la magia. Hay toda, o sea, yo tengo esta teoría, ¿no? de que la construcción de este mundo nace del objetivo de desterrar lo sensible en el mundo. Entonces, yo hago identidad en lo yang,
¿no? Y destierro los yin, y de ahí también entender que, o sea, como para, pues yo siento que pienso más rápido de lo que hablo, aunque hablo muy rápido, entonces se me... La historia de nuestras vidas. Sabe totalmente. Claro. Tengo Aries en 3. Bien, entonces, bueno, justamente volviendo, retomando. Y Acuario, eso es muy Acuario. Acuario, sabelo. O estar viendo Mercurio el en 8 panorama. aparte. Y es como, estoy viendo todo esto y cómo te lo explico, cómo traduzco esto que lo estoy viendo tan claramente, ¿viste? Es re difícil. Sí, por suerte tengo Mercurio en Libra y me hace bajarlo de una manera poética y bella. Entonces yo te hablo de la mierda del mundo de una forma linda. Claro. Ay, hermoso. Es como un don que me dio el cosmos. Alto don. Nada, la astrología. Hermoso. Hermoso. Bien pensado antes de nacer. Bueno, esto, ¿no? Cómo justamente se hace identidad o se cristaliza la conciencia de la humanidad en los yang, y ahí esto iba a decir justamente, ¿no? Que para mí incluir perspectivas ecofeministas dentro de la astrología es dejar de hablar también de femenino y masculino, ¿verdad? Como yo tengo un texto escrito que se habla sobre abolirle el género a la energía, ¿no? Como una cosa de sacarle el concepto preestablecido sobre lo que nos inculcaron que es la energía y cómo se manifiesta la energía, incluso ya en los enchufes, ¿no? Hay un enchufe macho y un enchufe hembra. No, Te dicen que todo lo que va hacia afuera es masculino y todo lo que va hacia adentro es femenino. Y es importante esto porque acá empieza a reconocerse también, no solamente de una forma simbólica dentro del consciente y el inconsciente colectivo de la humanidad, sino también de una forma como literal en la percepción de los cuerpos territorios. Como hay una cuestión de decir, todo lo que va hacia afuera es masculino, todo lo que va hacia adentro es femenino. Entonces, ¿quién es la cara, quién es el cuerpo, quién es el rostro de lo femenino en el mundo? Los cuerpos con vulva, los cuerpos que van hacia adentro, ¿no? Y de ahí entender que justamente nace toda una cuestión alrededor de oprimir a los cuerpos con vulva o a los cuerpos yin, pero también continúa en seguir oprimiendo a toda persona que tenga un contacto sensible con su cuerpo, o con su cuerpo, o con su ser. Por lo tanto, si vos sos un varón corporalmente, ¿no? O tenés pene, pero sos muy yin, también son oprimidos y oprimidas, ¿no? Total. Total. Pensaba algo para agregar, ¿no? Como también, este es un concepto que nosotros sostenemos mucho desde nuestra escuela, que es completamente patriarcal decir que hay que dejar la luna para ir al sol, que es una teoría que plantea mucho las escuelas más tradicionales de astrología, te dicen, no, la luna está mal, es tu mecanismo de defensa, la tenés que dejar atrás, tenés que ir al sol, porque el sol es un principio que avanza, que promueve el movimiento, y es yang justamente, ¿no? Es una energía masculina que justamente promueve la conquista en el mundo. Entonces la luna hay que dejarla porque es lo malo, ¿no? Y es tu mecanismo de defensa. Digo, sí, bueno, hasta no, en qué esto, cagada. ¿no? Hasta en eso, y es re loco porque en un momento, claro, yo cuando empecé a estudiar astrología, tenía sentido, ¿no? Bueno, si la luna es tu mecanismo de defensa y el sol es tu principio como activo que te hace estar en el mundo, bueno, hay que dejar la luna para ir al sol. Obviamente hoy no estamos de acuerdo, y justamente la importancia de poder vivir la luna también es vivir nuestro cuerpo, nuestra ciclicidad, nuestra vulnerabilidad, sensibilidad, que es todo lo que estaba diciendo Flor, que oprime el sistema en el que vivimos. Entonces creo que también, si bien obvio que la luna tiene su mecanismo defensivo, hay que madurar a la luna de alguna manera, creo que también es muy interesante dejar de sostener esto en nuestras consultas, en nuestra escuela. Digo, sí, podemos darle todo un laburo a la luna, no estoy negando lo que es la luna en sí. La luna también es vitalidad. Claro, y es la conexión con nuestro cuerpo, con nuestra ciclicidad, con nuestra corporalidad, o sea, entonces qué importante empezar a tener estas visiones donde, che, ¿por qué voy a dejar la luna, que es algo que me cuida y me protege en este mundo tan hostil, ¿no? Además de todo. Y aparte la memoria, o sea, cómo nos quieren desterrar de la misma memoria incluso también. Ay, eso es importantísimo. Me pasaba ayer dando clase de rebo solar, que hablábamos de, bueno, qué importante dónde está el sol en la rebo y la luna, ¿no? Como las dos luminarias. Y un poco también yo decía, che, pero donde está la luna en la rebo también es un ámbito de vitalidad, también es un ámbito que está bueno activar, ¿no? No es que, listo, el ámbito donde está la luna en la rebo hay que dejarlo, ¿no? Para nada, tipo, va a ser un ámbito que te va a hacer sentir segura, cómoda, y que también va a ser importante en el año, ¿no? Como dejar de ver que, bueno, la luna es como
eso que hay que soltar. Es como, che, no, re importante, capaz eso te da esa sensación lunar que es estar como enraizada, corporizada, contenta, bien, ¿no? Y qué Cálida, importante. como contenida Claro, también, ¿no? sí, Sí, totalmente. Y eso lo podemos es ver que en es un montón de tremendo. cosas de la astrología, ¿no? Como que Sí. siento que la astrología, al haber estado tanto tiempo ejercida por muchos varones, de hecho, si una agarra los libros de historia de astrología, podemos ver que más allá de, ¿no? de la astrología más mesopotámica o de los caldeos, cuando se fue como occidentalizando, los referentes empezaron a ser todos varones, y sobre todo antes de que se Mm. occidentalice, ¿no? Como no había casi mujeres en el campo de la psicología, como que fueron desterradas, ¿no? Y en el último tiempo mismo, no me acuerdo cuándo me pasaba que veía un congreso de astrología en Chile, no el feminismo, el feminista hace poco, hace un montón, y eran todos varones como de 50, 60 años dando conferencias, ¿no? Y yo veía eso y primero decía, no hay juventud, no hay gente joven, y no hay mujeres ni disidencias, ¿no? Y eso me reflejaba también, como, che, la astrología que tenemos construida, si bien obviamente ahora hay un montón de referentes, yo casi todas las referentes que sigo son mujeres, pero igual hay algo de la astrología que bajó, ¿no? Mismo hasta de Casa 11, ¿no? Como de los lugares más hegemónicos, Cava, que sigue estando muy pensada por una mirada como capitalista, patriarcal y de varón. Entonces siento que Mm. a eso hay cosas recopadas, re interesantes, así como en la astrología tradicional hay cosas recopadas que decimos, che, no estoy de acuerdo, pero igual esto lo tomo porque es una joyita. Bueno, pero qué importante poder como repensar todos estos conceptos, ¿no? Y pienso también que hay muy pocos espacios de estos, como espacios que se dediquen exclusivamente a repensar cuestiones de la astrología y que es re importante porque es algo re masivo hoy en día también, es algo que de alguna forma crea pensamiento hoy en día, ¿no? Logró ser eso la Sí, astrología. y la importancia del rol que nos toca también como hablando entre nosotras, ¿no? Como mujeres, en este momento del tiempo que es tan, ¿no? Como es un hito histórico, estamos en un hito histórico recontra resarpado, y empezar a decir, estamos en ese momento del tiempo de ser libres pensadoras, en algún punto, ¿no? Y reformular las bases teóricas y simbólicas de la astrología. Como es un re labor el que tenemos de repente, y estar haciéndola también tan jóvenes y teniendo personas que están alrededor nuestro también entretejiendo ese lenguaje, es como, mes. Sí, y es animarse a crear también eso, ¿no? Es como animarse a decir, che, esto no, y para mí hay algo de esta teoría que quiero reformularla así y animarse a hacer algo nuevo, porque eso también implica como un acto de valentía, ¿no? Animarme a decir, che, esto yo no lo veo así, lo veo así, y armo medio una teoría. Por eso para mí es resarpado lo que hizo Jessica Fernández, ¿no? O sea, Alma del Universo con el libro Filira, no sé si lo leíste, Flor. Ay, Es vas a una amar ese libro, joyita. es una joya. La piba, la amamos a Jessie. Sí, es una teoría resarpada, re ecofeminista, ella es mega ecofeminista, y armó una teoría de cero, como que no se encuentra en ningún lado, que es súper nueva, y siento que va un poco por ahí, ¿no? Con animarse a crear y animarse sí, a pensar la astrología de estos marcos. De hecho, bueno, vos, Flor, creo que ibas a terminar como con tu parte social Sí. y nos fuimos a cualquier lado, así que si querés te doy pie para que termines eso. Sí, re. Cerralo ahí. De Que una. nada, está re piola. Lo Cerrá cierro, de lo una. abro. Ay, te pegué Lo el cierro, lo cierre. abro, claro, literal. Que no se cierra nada. Bueno, hay un montón de cosas, chiquis, qué hermoso esto, me estoy como ultra estimulada y de microdosis. Entonces, sí, re. Bueno, eso también, ¿no? El tema de las eras y la importancia de todo eso, de cómo las eras astrológicas también van determinando de algún modo el ciclo de la humanidad, que es un ciclo ultra largo, ¿no? Un 2000 y pico de años, un montón de tiempo, y cómo justamente en la era de Piscis, porque empezamos también a hablar de historia, eso está bueno también, ¿no? De cómo, ok, se dieron cuenta que tenían que erradicar los yin en el mundo, ¿no? O ese fue como, che, acá hay demasiada conexión, para instalar este modelo sistémico tenemos que erradicar esto otro, tenemos que alejar el sujeto de la naturaleza. ¿Cómo generamos eso? ¿No? A través de la opresión hacia lo que denominaban como femenidades, ¿no es cierto?, en algún punto, y la construcción de una creencia o una religión que tenga por base esa erradicación, ¿no? Si vos estás conectado con eso, sos un hereje. Si estás conectado con eso, sos un pagane. Es una bruja. Sí, La y no bruja. está valorado, o sea, fíjense como hoy en día, ¿no? Como que lo valorado es lo yang.
es ser productiva, es estar activa, es ganar guita, es hacer crecer tu proyecto o tu trabajo, es tener un montón de Estar al cosas, palo. es estar al palo, claro, estar al palo. Ah, nosotros lo Ah. redecimos. Wow, Nosotros decimos, boluda, estamos re al palo. Bueno, o sea, ¿qué más yang que eso, boluda? Y Mal. aparte, esto, lo que está valorizado, yo me doy cuenta, o sea, todos tenemos la narrativa capitalista y productiva metida adentro, y a mí me obvio. parece re importante registrarla, y ahí yo lo digo con re humildad, tipo, no me creo deconstruida en esto para nada, pero sí la re veo, yo me doy cuenta que soy re productiva yang, y re mero que eso para mí es lo valorado. Yo cuando estoy modo yin, modo introspectiva, para adentro, no haciendo tantas cosas, me agarra como ese chip de, hay algo mal, estoy haciendo algo malo, ¿no? Y eso es lo que dice Flor, o sea, eso es lo que logró el capitalismo, que todos tengamos esa manera de pensar las cosas. O sea, ese nivel logró entrar en nuestros cerebros, por eso también hay que reconocerle al capitalismo que es muy, No ganó, o muy sea, disidente, monstruo, los que claro, tiene felicito, una la fuerza verdad. tremenda. Pero es que ellos saben Lo perfectamente lo felicitamos, que están pero haciendo. es inteligente, eso te lo podemos O decir. sea, Es muy inteligente lo que hicieron, o sea, es un horror, es horriblemente inteligente. es horriblemente inteligente, zarpado, y bueno, y se construye desde ahí, ¿no? Empieza por, no sé, la época de las cruzadas o el concilio de Nicea, todo lo que fue la época del oscurantismo, donde la iglesia se impone como verdad, ¿no? Y conquista y se termina como generando todo un genocidio, ¿no? Y cómo se utiliza también el poder ultra claramente patriarcal, ¿no? Del varón, de los reyes, de las castas, y etcétera, con esa creencia, ¿no? Como poder y como fuerza, porque también entendamos que los ciclos, ¿no? Se están canalizando, o sea, se está canalizando la era de Piscis de una manera distorsionada. Se está utilizando esa energía para dominar el mundo, como ahora en la era de Acuario se utiliza, ¿no? Todo lo que es la tecnología para seguir dominando el mundo de alguna El manera, ¿no? metaverso. Exacto, la energía está ahí, ahora está canalizada de alguna manera, ¿no? Por sectores que saben perfectamente lo que hacen, porque sabemos nosotros acá que siempre tuvieron astrólogos también alrededor y tuvieron místicas y tuvieron magues para hacer todo lo que hicieron, ¿no? Como podemos hablar libremente de eso, sacarlo del cajón del tabú y decir, Sí, sí, hasta Hitler tenía Sí. astrólogos, no como... terrible, terrible. Eso es O sea, tremendo. es como todo, la astrología es algo que puede ser usado para el bien, o sea, ahí me pongo binarista, para el bien o para el mal, pero porque siento que hay algo ahí de que, ok, hay algo que es malo y es malo, ¿no? Y sí, y puede ser usado para lo que sea. Exacto. Bueno, exactamente. ¿Y cómo se va construyendo todo eso, ¿no? Y la necesidad de cada vez de alejar al sujeto de la naturaleza con construcciones de mundos que estén alejados de la naturaleza. Que nosotros vivamos en gallineros, básicamente, ¿no? Como uno arriba del otro, yo me acuesto y tengo el aura del que está del otro lado, o sea, yo los estoy cogiendo con ellos que están ahí, mi aura está ahí, Olvídate. como... ¿Qué onda? Bueno, yo tengo ¿Qué la onda? teoría, le decía, pero siempre digo lo mismo. Yo cuando vivía en Capital vivía en una caja de zapatos. O sea, mi monoambiente era literalmente un cuadrado perfecto de 32 metros cuadrados. Y era como una especie de gallina, o sea, que a un valor altísimo, como que bueno, todas esas cosas que son tremendas también. Me quedo con esto de que vos dijiste el gallinero. Qué real, boludo, Dios, qué horror. Es tremendo, sí, cacareamos en cualquier momento. Y también como, bueno, ¿no? La pregunta para mí es re importante esto de decir, ¿qué tienen en común? Abro, otro, ¿no? Más de lo mismo, sigo abriendo. ¿Qué tienen en común? El colonialismo, el patriarcado y el capitalismo, que son las patas fundamentales de ese plan maquiavélico de erradicar el espíritu en la tierra, ¿no? De alguna manera, de erradicar lo sensible en la tierra y en nuestras formas de habitar esto y habitar el mundo y la magia. Y ahí también que el colonialismo, ¿no? Y cuando se llega a la Via Yala, la conquista es erradicar a todos los pueblos que tenían un vínculo zarpado con todo el lenguaje simbólico de la tierra y con cómo vivir con los ciclos y con cómo vivir con todo eso que hoy en día desconocemos, y si tenemos que ir ahí somos como animales sacados del zoológico y puestos en sus hábitats naturales que no tenemos ni idea de qué hacer. O sea, no sabemos sacar una papa de la tierra, como vi un video el otro día un chabón que lo decía, ¿no? Como... Sí, y eso, ¿no? O sea, como también sucede al mismo tiempo, más o menos históricamente, que la Casa de Brujas, que es donde también sucede lo mismo, y cómo eso fue eso. El otro día leía el Calibán y la Bruja de Federici, y ella hablaba de que hay una creencia todavía instalada en que del feudalismo se evolucionó al capitalismo
como algo natural, como si el capitalismo fuese una evolución del feudalismo. Y esa creencia está como bastante instalada, ¿no? Primero, en la mayoría de nosotros no tenemos ni la puta idea de cómo se creó el capitalismo, ¿no? Como que historia, eso no lo enseñaron mucho. Nadie nos lo Aprendimos de enseñó. todas las guerras de Argentina, pero después de eso no tanto. Pero si nos hablan del descubrimiento de América, no nos Sí, hablan obvio. de la colonización. Digo, también qué importante empezar a nombrarlo de otra manera también, ¿no? En el Sí. colegio te dicen descubrieron América, ¿no? Saquearon y fue una Te masacre enseñan Y a la total. Colón como una construcción, figura. O sea, y la Colón como construcción, Colón nos descubrió. claro, y la construcción también del Estado argentino. Claro. Ojo con eso también, ¿no? Porque es lo que viene a instalar este modelo de pensamiento también, de cómo nos educan, de cómo nos criamos. O sea, el capitalismo tal y como lo conocemos nosotros acá, o sea, porque acá llegan, ¿no? Hace 500 años aprox, más o menos, ¿verdad? Sí. Creemos que no hay otra forma de vida, que esta. Sí. Sí. Y ahí 500 años, ¿qué es para la historia eso de la humanidad? Nada. totalmente, Un pedo. totalmente. Y ahí también me parece que es como importantísimo leerla a Federici, porque es la de las únicas que se pone a hacer una investigación seria de esta transición y de decir, che, ¿qué carajo pasó entre el feudalismo y el capitalismo? Y el otro día leyéndola a ella hablaba de cómo en realidad cuando está queriendo emerger el capitalismo y cuando el feudalismo estaba empezando a caer, a caer, A caer. porque había un montón de luchas antifeudales, ¿no? Y los campesinos y la gente que laburaba se estaba empezando a rebelar ante los señores feudales, ¿no? Al mismo tiempo que estaba sucediendo todo lo que era la peste negra en ese momento, bueno, como ese contexto histórico, en ese momento las mujeres estaban recontraorganizadas, o sea, estaban como disputándole el poder a los varones, y tenían como de vuelta el conocimiento de las plantas, de los territorios, eran campesinas, sabían cómo sacar una papa de la tierra, estaban disputando poder. De hecho, en ese momento los sueldos, ¿no? Lo que dice Felici también, es que los sueldos de los que cobraban en ese momento eran altísimos, de los más altos de la historia, ¿no? Como en ese momento. Y que bueno, dadas todas las circunstancias, se crea este plan pensado, ejecutado, que esto es muy importante, como el capitalismo no fue una evolución natural, sino que fue un plan ejecutado y planeado, todo armado, o sea, es una locura. Y cómo, de vuelta, Federici dice, eso nos invita a preguntarnos qué pasó con esa lucha que estaban haciendo las mujeres en ese momento, campesinas, rurales, cooperativas, y cómo eso quedó postergado y quedó como suspendido en el tiempo, ¿no? Quedó suspendido para muchos, ¿no? Porque hay mujeres y disidencias que lo siguen haciendo, o sea, eso también, ¿no? A veces pensamos que la única forma de vivir es la forma capitalista en las ciudades, y hay un montón de gente que está reorganizada en este momento, haciendo un montón de cosas re zarpadas, y eso a mí me parece re importante, lo podemos hablar, pero como eso que quedó suspendido, ¿por qué no retomarlo? ¿Por qué no retomamos lo que el capitalismo quiso impedir en ese momento? Y cómo en realidad en esta necesidad de crear un nuevo modelo, ¿por qué no vamos a la historia? No vamos atrás. No es que estamos creando algo que nunca se inventó, algo que es una locura. O sea, locura es el metaverso, no me jodan. Es una locura que parezca que el metaverso tipo, tiene mucha más forma y es como mucho más racional. Tipo, listo, vamos a vivir todos con un anteojito y vamos a pagar lo mismo que sale una casa en la vida real, pero comprarla en el metaverso y el NFT y todo eso, que yo cada vez que lo escucho me parece muy interesante, pero es una No locura. entiendo mucho. Parece Ya más racional el mundo del metaverso que volver a Sí, que tomar volver. lo que quedó postergado antes de que se imponga el capitalismo y poder ponerlo Y eso es una locura, o sea, ahí es lo que dice Flor, tenemos el capitalismo demasiado metido adentro como para pensar que eso no puede retomarse. Y para deconstruir la lógica capitalista que tanto incide en nosotras, también es lo que dice Flor, che, esto está hace 500 años, no está hace 10.000 años, está hace 500. Ni siquiera que es tanto. ¿Por qué tiene el poder que tiene ahora? ¿Por qué no lo podemos deconstruir? Total, y ahí es donde yo digo, ¿qué es el feminismo? ¿No? Como entender que o sea, a ver, es una lucha contra el modelo sistémico. El feminismo propone otro mundo distinto, ¿no? Matriarcal, en alguna manera, o podemos desglosar incluso esa palabra y hacer un montón de teoría alrededor de eso también. Pero propone otra forma de mundo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el feminismo
continúa respondiendo, ¿no?, a este modelo sistémico, y no realmente se pone enfrente de eso a decir, che, no, hay que rebobinar un montón de información y entender que es la lucha de los yin en el mundo. El feminismo para mí, y el ecofeminismo para mí, es la lucha y el empoderamiento de los yin en el mundo, en todas sus formas, en todos los cuerpos, territorios que lo habiten. Como Totalmente. es la sanación de todo eso también. Como no es la lucha por el cuerpo con vulva, ¿no? Es la lucha por la planta, por la tierra, por recuperar los saberes, por recuperar las memorias, por recuperar nuestra magia, por todo eso, por recuperar realmente, digamos, el vínculo con la tierra. Sí, de ahí el totalmente. ecofeminismo, ¿no? Siento que hoy no. Sí, como y volver a valorizar eso que quedó muy desterrado, como que ahora se piensa que poner las manos en la tierra es como algo, como que es una te estás rebajando, ¿no? Estás como volviendo a ser como un animal, ¿no? ¿Qué animal? Como que también todo lo que se construye desde el lenguaje, ¿no? Poner las manos en la tierra es como volver hacia atrás. Y es como, che, sí, volvamos hacia atrás. O sea, no vayamos más hacia adelante. O sea, en los últimos 70 años, en lo que es el antropoceno, hicimos mierda todo. Tipo, tenemos que volver para atrás sí o sí. Entonces, esta idea de progreso, ir hacia adelante, 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 es como, chiche, pero volvamos a retomar lo copado de hacia atrás, obviamente, no la mierda, pero retomar lo copado de hace un montón de años y retomarlo, ¿no? Total, pienso en esto de hacer memoria. Suelo nombrar esto. Pero el hacer memoria, el ir para atrás es hacer memoria. Y también que Federici dice esto, es una frase que para mí es como hermosa, que tuvieron que desencantar al mundo para poder dominarlo. Entonces, de alguna manera, reencantar al mundo y que pasa mucho en la mitología. En la mitología cualquier cosa está viva y que de alguna manera en el mundo en el que vivimos tenemos que volver a ver a las plantas como algo vivo, a los árboles como algo vivo, a la montaña que te puede hablar, al agua que te puede decir algo. Bueno, por eso ahí creo dos cosas, como en la importancia también de volver a la antigua astrología, que antes, en la astrología, al comienzo, en la astrología mesopotámica, justamente se escuchaban, los dioses tenían algo para decirnos, o sea, la lluvia tenía algo para decirnos, el agua tenía algo para decir, ¿no? Como, y había una escucha activa frente a lo que los dioses, que eran vistos como consecuencias naturales, tenían cosas para decirnos. Entonces, qué importante poder ir recuperando esos saberes y de alguna manera poder volver a eso, que hoy en día creo que la llave está ahí también. O sea, la importancia también de gestar estas redes donde de a poco nos vamos volviendo a conectar con eso que está ahí. A mí lo que me flashea es como que está ahí. No es que hay que hacer mucho para que... Está ahí, o sea, la planta está ahí, bueno, la montaña nosotras la tenemos un poco más cerca, pero todo eso está ahí. Entonces, como... Pero se escucha el ruido de la Nada. sirena, de la policía, de todo se escucha. Porque encima están arreglando el gallinero de abajo. Claro. Entonces tengo ahí como... escucha todo el ruido. No, claro, taladro. Ay, no, eso Obvio, es como a mí me fuerte. encanta una frase para lo que sí, Ju, que es la frase de Moira Millán, que ella dice esto, ¿no? Como los ríos hablan, la naturaleza habla, los animales hablan, el problema son nuestros oídos colonizados que no saben escuchar. Y para mí esa frase es como Hermosa. espectacular, porque también tiene que ver con la colonización, en esto que dice Flor, cómo se une la colonización con el patriarcado y con el capitalismo, y de cómo hemos perdido la conexión con la naturaleza desde volver a encantarla. A mí me encantó la frase que dijiste vos, Flor, en la masterclass, que le pusimos la magia de Papá Noel y se la sacamos de la naturaleza, me parece espectacular. Espectacular. La quedé, te la robé porque la volví a usar, y me parece también muy loco cómo hasta la espiritualidad, o sea, hasta el capitalismo se adueñó la espiritualidad. Eso es lo que a mí más me enferma, real, es como la espiritualidad New Age que se vende a dólares, o sea, se vende carísima, que es una locura, que 30, el otro me contaban, ¿no? Que un chabón que la predica 30 lucas la sesión, una hora, no posta, ¿eh? O sea, ahí te das cuenta que es totalmente aliada al capitalismo, cómo se han logrado apropiar de esa narrativa a un nivel que un montón de gente que desconoce lo que es todo lo que estamos hablando, que desconoce lo que es la espiritualidad, ya rápidamente la
la relaciona con eso, ¿no? Con la espiritualidad New Age y con que, no, bueno, estos son todos una secta y están flasheando y qué sé yo, cuando en realidad, y esto también me parece muy clave en esto de cómo hacer una astrología ecofeminista, cómo habitar los mundos que se vienen, bueno, cómo poder también incorporar la espiritualidad, pero desde otro lugar, ¿no? Desde una espiritualidad que al menos cuando la gente nos pregunta, ¿no? Y podemos ahí disonar y decir, bueno, ahí les pregunto a ustedes también, ¿qué entienden ustedes por espiritualidad? Pero para mí hay algo de justamente volver a darle entidad viva a la naturaleza, a los animales, a todo lo vivo, y volver a reconectarnos con eso desde un lugar horizontal, y desde un lugar también de diálogo. Para mí eso también es la nueva espiritualidad, y no la espiritualidad New Age, y no la espiritualidad también, y con esto quiero cerrar esto, eh, que piensa que lo real y lo bueno está como abstracto, en el mundo Lejos, del éter. ¿no? En el cielo, Como, sí. que eso también es muy de la Biblia, ¿no? Como, bueno, listo, nacemos en un paraíso, venimos a este mundo como un castigo y después nos vamos a elevar al cielo en una forma superior, ¿no? Y pareciera que entonces la vida en este planeta, en esta tierra, no vale, lo que más vale es lo que está en el éter y lo que es abstracto. ¿Y cómo vamos a trabajar la crisis socioambiental si no valoramos lo que está en esta tierra? Si no hacemos una espiritualidad que esté conectada con lo vivo, con lo real, con lo tangible, ¿no? Entonces también como repensar la espiritualidad en este momento me parece importantísima, porque no, es algo que no se habla mucho tampoco. Total. Y entendernos como, pensaba en una de las, estamos tomando una formación de activistas, que también a mí la de Flavia, no sé si lo ubicás, que nos voló a mí me voló la cabeza, así que a Fran también igual. Ellos hablan mucho, ¿no? Como de también entendernos como sujetos, como junto a la naturaleza, digo, somos parte de, no somos más que, somos parte de, no vale más mi vida que la montaña o un río o un lago. Lo que pasa es que, claro, uno dice esto y realmente alguien que no está familiarizado con toda esta corriente te dice, Estos ¿qué te hippies, pasa, estos hippie? hippies Claro. están cada vez más Es locos. tipo como, chicos, no, tranqui, o sea, soy como, no, digo, estoy bien con los hippies, pero no es que una pensando esto es una hippie, ¿viste? Es como, no, es algo básico para Y que no recuperar tiene nada de ciertas malo serlo, cosas. ¿no? Pero fíjate cómo de Por vuelta está eso. la opresión. Sos una loca, sos una delirante, sos una hippie, todas esos adjetivos calificativos que son peyorativos se utilizan para describirnos a quienes estamos queriendo militar esto también. Entonces hay que Obvio. luchar mucho con la opresión que viene de la mayoría de la Exacto. gente, y resistir, porque si no es como, Sí. bueno, es más fácil adecuarse, adaptarse y que no te bardeen a resistir, Sí. ¿no? Y que Total. el capitalismo es un sistema que se basa en oprimir, o sea, básicamente se basa en oprimir, entonces dejemos de oprimir a la otredad también, de alguna manera, ¿no? Sí, sobre todo cuando la naturaleza es tan extremadamente diversa, ¿no? Y nos habla constantemente de diversidad, y en una parte yo siempre se lo digo siempre, en una parte del mundo hace frío, en la otra hace calor. En una, no sé, de día, la otra es de noche. Como todo el tiempo nos está contando de que hay un vínculo con la polaridad que hay que integrar, ¿no? Como que es re obvia. Yo siempre digo que el lenguaje simbólico es más obvio que místico, ¿no? Como para mí la astrología es obvia. La observación de todo, ¿no? Se dieron cuenta porque estaban mirando. No es que dijeron, oh, sí, claro, Mercurio, ¿no? Fue como, lo miro, veo cómo se comporta. Es como literal, todo el tiempo Está buenísimo, como comunicándose con... fue mediante la observación, o sea, y nosotras, fíjense cómo nosotras decimos, lo que vemos en consulta mediante la observación, porque nosotros no es que estamos flasheando y no lo vemos, así como la Lo veo, astrología claro. la ve de todo, también vemos todo esto, ¿no? Vemos cómo el capitalismo incide en los procesos de personas, vemos cómo hay una erradicación de lo yin, vemos cómo hay una erradicación de lo cíclico, o sea, eso lo estamos viendo, no estamos inventando la pólvora, estamos simplemente estando lo suficientemente atentas y abiertas para poder observar algo, nada más. A full, y yo quería también agregar esto, ¿no? Que me parece súper importante entender que todos somos hijos de la tierra, ¿no? Y que todos en nuestra parte originaria, primigenia, fuimos originarios. O sea, todos somos indígenas en algún punto, tenemos esa raíz, ¿verdad? Más allá de nuestros colores de piel, más allá de un montón de cosas. Ahora, claramente hubo una predominancia de una cosa por sobre la otra, ¿no? Y toda una construcción alrededor de eso, y qué importante es volver a tomar contacto con los pueblos que todavía se sostienen y que todavía resisten y tienen en sus memorias, ¿no? Como tienen ese vínculo con la memoria, porque todavía están en ese lugar, ¿no? Y tienen ese vínculo con la naturaleza, y ponernos en un modo como, yo siento que nosotras como blancas
hegemónicas de este sistema venida de los barcos, ¿no? Nacidas de nietas de esta construcción de este modelo, por así decirlo, somos como el varón para el feminismo. Sí. Voy a tirar una polemiquísima, ¿no? Pero sí, como cerrar el culo y estar como, hola, necesito que me expliques cómo volver a conectar con el vínculo con la naturaleza, ¿no? Y qué importante el diálogo con los pueblos, y de ahí Moira también como una persona que tengo ahí como diciendo, wow, lo que mujer, ¿me entendés? Como, me parece re importante eso, y también siento que está pasando ahora mucho como el resurgimiento no solamente del conocimiento esotérico, sino también el resurgimiento del contacto con las plantas medicinales, ¿no? Como hay una cosa de, estamos todos empezando a conectar con los hongos, o con la microdosis, o con diferentes plantas sagradas, ¿no? Que en algún punto son las que nos conectan con el lenguaje simbólico, así, con la fuente directamente. Y cómo son las aliadas, las plantas también, ¿no? Que nos están diciendo desde todo ese micelio como, che, es por acá está toda la información, acá está la memoria, siempre estuvo, nunca la olvidaste. Solo tenés que recordar, de hecho también la palabra como recordar, que es volver a pasar por el corazón, ¿no? Tiene como todo eso. Uy, yo quería decir, bueno, y esto también, así vamos cerrando también, cositas que me quedaron ahí resonando, esto que decía Fran, ¿no? Que hay que volver a eso. Y ahí yo tuve una epifanía hace poco diciendo, claro, porque no es que vamos a poder volver a eso, porque estamos en la era Acuario, ¿no? O sea, yo ya siento que estamos en la era Acuario, no hablamos mucho de astro, pero Plutón va a estar por entrar en Acuario, es el último planeta que va a barrer todo lo que viene sucediendo para entrar en Acuario, y siento que es como una cosa de que ya va a estar ahí ultra cero caer en los últimos grados de Capri, además. Sí, para mí Plutón la va como a terminar de inaugurar, ¿no? Como acá decir, listo, dale, acá estamos, empezó la era de Acuario con toda. Claro, fueron pasando todos así como, ¿no? Y Plutón está ahí todavía sosteniendo el sistema capricorniano de alguna manera, y cuando se venga ahí va a pasar de todo, que aparte hay una analogía re hermosa que cuando la vi en las efemérides dije, se va a picar fuerte, de que Plutón entra en Acuario por última vez, porque entra y sale en el 2025, el mismo día que Neptuno entra por primera vez a Aries. No, tremendo. Tremendo. O sea, fue como... el nodo norte en Aries, ¿no? No sé si en el 2025. Sí, no lo vi. Pero va a estar Saturno en Aries también, o Norte en Aries por ahí, como que va a haber ahí un combo ariano tremendo, y Urano va a pasar a Géminis también. O sea, van a haber unos movimientos de los 3 transpersonales, que eso es algo que en general nunca es como la triple conjunción de la pandemia, ¿no? Como muy simbólico, ¿no? Normal. No es común que justo cambien de signo los 3 en el mismo año, que es más o menos 2025, van a cambiar 2 a signos de aire, y Neptuno a Aries. Entonces, ahí... Que es un montón, que, o sea, entra en una fase 1 Neptuno, que tiene un ciclo gigante, ¿no? Como en este momento, en este hito histórico, que me parece resarpado. Yo hace poco fui a una charla donde estaba Guille Folguera, que también Guille Folguera es una persona que admiro muchísimo, sí, lo amamos. Justo hoy me levanté y vi que va a publicar un libro. Ahí muy zarpado. Justo me levanté y vi como una publicación de él que decía que iba a publicar un libro. Hermoso. Y bueno, yo estuve toda la clase así como esperando también para poder tirar ahí como un gancho, ¿no? Y mezclar lo simbólico con lo espiritual, con la ciencia, con todo, porque él tiene mucho saber y me importaba como mucho su respuesta, a ver como qué tenía para decir de lo que yo le estaba planteando. Fue un montón igual lo que le tiré, pero fue como... Le dije esto, ¿no? Si este sistema está construido en desprover, ¿no? al mundo de su lenguaje simbólico y de su lenguaje espiritual y de ese vínculo, o sea, sacarle alma al agua, sacarle al alma al fuego, a la tierra, ¿no? Y ya la montaña es solamente recursos con los cuales yo puedo seguir perpetuando esto, porque eso es, ya no hay alma en nada, ¿verdad? Ni en nosotros tampoco. Si no es esta nueva construcción del mundo, de la era de Acuario a la que queremos apuntar desde un ecofeminismo también, la unión entre la ciencia y el espíritu, y volver a sacar de debajo de la alfombra el vínculo con las ciencias esotéricas. Zarpado. Que está cajoneadísimo, y se la tiré así. Pareciera que no hay vínculo, ¿no? Pareciera que no hay vínculo. Yo el otro día que dábamos la charla con este nuevo proyecto, un poco que iniciamos con Romy, una amiga de Bari, que se llama Repararnos con la Tierra, hicimos un vivo. Romy es geóloga, o sea, es re de la ciencia. Y es re loco eso, porque ella es la más científica, de hecho siempre se formó desde ese lugar, y yo soy astróloga, entonces todo el tiempo hacemos dialogar, y hay un diálogo precioso, hermoso. Posta.
Y tan fuertísimo, posible, ¿no? espectacular. Tan posible. Aparte ella es geóloga, entonces es como que sabe mucho de tierra, literal, de qué lugares son buenos para construir, ¿no? De cómo las montañas se arman, como de un vínculo re tangible que también capaz al esoterismo le falta, ¿no? Es como muy espiritual y es como, bueno, pero esta tierra, ¿qué onda? ¿Se puede construir acá, no? Como la parte más virginiana, ella es virginiana. Eh, y eso es un diálogo espectacular y cómo nos hicieron creer que astrología versus ciencia, binarismo total, son excluyentes, no se pueden relacionar. Y yendo a lo que dice Rock, lo que dice, estoy con Rock, a lo que dice Flor, me parece re clave esto, ¿no? Como, ok, che, re puede haber un vínculo entre ciencia y esoterismo. O sea, no es una locura, no es que estamos planteando de vuelta, inventando la pólvora. Eso es lo más Siempre loco. lo hubo, siempre Sí, lo hubo. O sea, desde el momento en el que todo este mundo se construye, ahí es donde se rompe. Y ni siquiera se rompe, porque ese lenguaje esotérico sigue siendo utilizado para la construcción de este mundo, nada más que no está entregado ese conocimiento a todos por igual, ¿verdad? No está totalmente. democratizado el conocimiento, de hecho está prohibido. Hay ciertos lugares del mundo, por ejemplo, no sé, hace miles de años, ¿no? Pero vos decías tetraedro en Egipto y te cagaban matando, porque no podías hablar de geometría sagrada así tan abiertamente, por el lenguaje que oculta y el poder que tiene eso también. No, y hoy en Pero día es sigue pasando. Para mí es re importante estar atentas a la persecución que está habiendo de todo este saber, ¿no? Porque le pasa a gente ecologista, de hecho el otro día Sole Baruti decía que Latinoamérica es el lugar más peligroso del mundo para todo lo que está sucediendo con lo socioambiental y con la resistencia, porque hay gente que están matando por esto. El otro día desaparecieron, no sé si ya aparecieron, pero 2 periodistas que estaban investigando esto en la selva brasilera. Digo, como hay una persecución, mismo a los astrólogos, no a los astrólogos que suben, Virgo, sos muy ordenado y qué sé yo, porque a esos el capitalismo está tipo, dale, vamos, tipo, te pongo acá, anda a todos los programas, no, a esos no, pero a los astrólogos que estamos intentando hacer una astrología ecofeminista, más diversa, si hay una persecución, hasta mismo desde que nos banean en las redes. Yo veo cómo a nosotras nos pasa el baneo, y he visto, por ejemplo, como el Guaitán, ¿no? Que ella es alta referente en lo que es ecofeminismo, porque nada, lo rehace. Yo posta que la sigo y veo como desde que ella publica cosas de ecofeminismo, tiene muchos menos likes, tiene muchos menos comentarios, como que hay un baneo del capitalismo también a eso. Entonces me parece re importante y una persecución. Entonces me parece re importante la resistencia, ¿no? Entre nosotras y entre quienes estén escuchando esto y estén con el mismo pensamiento. Y creo que para la resistencia es clave la unión y la red entre nosotros, porque si estamos soles, lo más probable es que digamos, bueno, listo, ya fue. ¿Qué tanto? O sea, la gente toda me está bardeando, nadie entiende lo que digo, soy una excluida, soy una marginada, bueno, ya fue, negocio un poco con el capitalismo y ya está. Y creo que cuando hacemos red es cuando más se fortalecen estos movimientos. Yo ahora total, estoy pues con sea esto, porque Acuario, yo si no, después en mi cotidianidad me siento una loca, pero porque me hacen sentir ¿sabes? así, no porque yo me sienta así. Yo siento que es coherente lo que digo, pero después hablar con la gente y decís, seré medio exagerada, bueno, capaz sí, capaz. Y no, en realidad no somos exageradas, eso es lo loco. Ay, eso me pone tan mal, como que nos hagan creer que nosotras somos las exageradas. Y es tipo, chicos, ¿ustedes se dan cuenta de lo que está pasando? O sea, No, 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 finjamos demencia. Fingir claro. demencia es más Mal, fácil. total, Es total. como, y ahí el otro día con Juli, y digo esto también para cerrar, con Juli viendo la clase de la formación de activistas, que todas las clases son tipo, una cachetada tras otra, porque No, hoy una es re duro, cachetada. es durísimo. Y con Juli decíamos, siempre a nosotras nos gusta, ¿viste? La del año pasado habíamos estudiado astrogenealogía, que también es una cachetada tras otra, de tipo, este trauma familiar, este otro, y ahora esto, porque bueno, Escorpio, ¿no? Escorpianas, al mismo tiempo hay que tener como una resistencia y una fuerza realmente para poder digerir toda la información. Porque muchas veces es más fácil decir, no, esto es un montón. Esto es un montón, entonces desconecto y sigo con el capitalismo, que es más fácil. Y me parece que hay algo de evitar la angustia, de evitar las redes, de evitar la resistencia, que es clave también para esto que estamos queriendo construir, porque si no pareciera que no nos bancamos todo esto. Es re loco eso, ¿no? No nos bancamos Total, ver lo que está pasando. Es un montón. total. Sí, yo a eso te sumo algo que también, ¿no? Como para darle un cierre, esta idea de, o sea, en este hito histórico que estamos atravesando, ya no hay forma de poder volver hacia atrás todo y no colapsar, ¿no? Ya estamos colapsando. Entonces, yo siento que ahora el cuestionamiento o la clave del asunto, la semilla de todo esto no es cómo no colapsar, sino ¿Cómo cómo colapsar aprender a mejor? colapsar mejor. Exacto, ¿no? Como una cosa de decir, cómo nos unimos, cómo utilizamos toda esta herramienta, todo este cuestionamiento, todo esto que nos está despertando, incluso también estar atravesando esto,
¿no? Porque la pandemia fue como una revelación re zarpada para muchos despertares de muchas personas, o al menos empezar a preguntarse de qué va la vida, ¿no? O cuál es el sentido de la vida, ¿no es cierto? Y encontrarse con que está todo re en cualquiera, y no solamente el feminismo dio un reboom en la cuarta ola feminista, sé que ahora el ecologismo está en eso, y la importancia de mechar las dos cosas para hacer un solo puño contra este modelo sistémico que está devorando absolutamente todo, y sacándonos, o sea, nosotros lograron que paguemos el alquiler por nuestra encarnación, ¿me explicó? Lograron que paguemos el alquiler de la encarnación, o sea, yo estoy en esta cuerpa y yo pago todo, hasta acá, hasta que me muera, incluso me muero y tengo que pagar la tumba también, porque no me pueden enterrar en el patio de mi casa. Es increíble. O sea, hasta, Y si tenés hasta que cuando yo pagar esté en por otro existir. plan, ¿me entendés? Exacto, entonces es como, bueno, eso se tiene que terminar de alguna manera, y la forma de que eso se termine tiene que ver con volver a conectar con la tierra, volver a conectar con las plantas y con todo el ciclo natural y la escucha interna, como recuperar el vínculo con el espíritu y con la naturaleza, o con lo yin en el mundo y todo ese despertar, desde un ecofeminismo interseccional, ¿no? Como anticapitalista o ecosocialista, como lo queramos decir también. Para mí esa es la clave, y todo tiene que ir en pos de poder lograr conectar con eso y aprender a colapsar en unión y Totalmente. aprovechar Y todo lo que nos trae el te, ara de Acuario. te sumo algo ahí, Flor, que me parece también re importante, como esto de trabajar la soberanía, ¿no? Eso me parece importantísimo en esa transición, porque también es re loco entender que vos podés cultivar tu propio alimento, que es algo que estamos tan desconectados de eso. Hasta si tuvieses un departamento, te puedes poner una cajón no sé, de madera y poner tierra y poder empezar a, no sé, hasta tener algo de verduras o de hojas verdes, no sé, y de última no comprar lechuga en el supermercado. Que eso ya parece una boludez, pero es un montón, y para mí es un montón porque te invita a pensar que, yo puedo cultivar mi propia lechuga, como, ok. Y mismo hay un montón de cosas que no hacemos que podríamos hacer, ¿no? Desde huertas comunitarias, desde en vez de pagar, no sé, el presupuesto que tenemos, ¿no? Por mes de comida, que cada uno tendrá el suyo. Ponele que hoy en día, no sé, tiro un número, 30.000 pesos pagaremos por mes o más por comida. Bueno, ¿qué pasa si esa plata, en esto de cuánto te cuesta vivir, en vez de pagarla, te haces una huerta comunitaria con gente en un espacio? Obviamente para eso hay que disputar las tierras, tiene que haber como toda una resistencia en eso, que también es re loco, ¿no? Porque estamos disputando tierras que quién decidió que sean para quiénes, ¿no? En el territorio de Argentina. O sea, Argentina el otro día hablaba con, no me acuerdo quién de España, que decía, claro, me reflejé ir a Argentina porque vos vas con un micro por Argentina y hay un montón de campo. ¿Qué pasa con todas esas tierras de campo? O sea, ¿quién decidió que todas esas tierras sean de unos pocos y que no se puedan cultivar? Digo, hay toda una resistencia para hacer, pero me parece que ahí la soberanía también es re importante, y no lo digo yo flasheándolo, sino que también ponele la formación de activistas cuando tuvimos una clase de nuevas economías. eh, Juan Arroyo, si no me equivoco ese es el nombre, que era el profe, él hablaba mucho de cómo pensamos que tenemos que tener tanto presupuesto mensual, ¿no? Bueno, ¿cuánto sueldo necesito? Porque estamos en este sistema para tener cosas básicas como comida, educación, salud, vivienda, cuando en realidad esas cosas básicas podrían darse de otra forma, en donde no necesitaríamos tanta plata, ¿no? Y creo que ahí también hay algo de la lucha capaz ya me estoy yendo por las ramas, pero bueno, en esto de la astrología ecofeminista, porque si no es muy difícil, porque siempre tenemos que negociar. Como siempre tengo que negociar con el capitalismo, siempre tengo que capaz hacer este laburo que no me gusta en el banco o en esta empresa o en este no sé dónde porque tengo que pagar mi alquiler. Entonces es muy difícil también así transicionar y colapsar mejor, ¿no? Entonces me parece que esto de la búsqueda de la soberanía y de replantearnos un montón de cosas, desde dónde tenemos nuestro alimento y ponerle al cuerpo a esa incomodidad, me parece que también hay algo ahí importante. Sí, y también ver cómo responden los conflictos macro colectivos, ¿no? O sea, como en esta ley hermética de cómo es adentro es afuera, entender cómo está colapsando dentro de nuestro propio sistema, incluso de nuestra psique y de nuestros cuerpos, territorios y todo, como decir, che, claro, la escucha interna permite que yo pueda generar una escucha externa y que se empiece a armar como una cosa colectiva, ¿no? Hay toda una teoría alrededor de estar todo el tiempo mirando los procesos colectivos, y eso es algo que yo en mis clases de astros
peleo mucho contra eso porque está como, no sé, mirar los ciclos solamente de los sociales para los transpersonales, ¿no? Como si los ciclos de los planetas personales no influyeran en nada, no fuesen importantes. O sea, ¿cómo puedo yo sentirme parte de un modelo o de un sistema? ¿Cómo puedo entender cómo opero yo, qué rol cumplo en todo eso? Si no me enseña a nadie a poder mirar mis propios ciclos internos. O sea, es imposible, esa soberanía tiene que estar adentro. O sea, es recuperar nuestra propia soberanía existencial también, ¿no? Siento que me parece que ahí hay una cosa está buenísimo, re importante. está buenísimo. Tenemos que tomar clases con vos, nosotras, de los ciclos personales, porque me encanta. Podemos hacer un trueque. Y tendríamos que hacer un capítulo 2 de esto, porque siento que podríamos estar hablando. Tenemos que hacer un capítulo 2. Totalmente. Bueno, es un montón de información, creo, para el primer capítulo, ¿no? Quienes estarán escuchando del otro lado, capaz ya es un montón de información nueva o no, capaz si vienen familiarizados con el ecofeminismo y con todo lo que venimos hablando, es un poco sumar. Pero bueno, para ir cerrando, les invito también a quienes estén viendo esto de la otra pantalla, si les copa este contenido, que lo puedan compartir, que esto pueda llegar a mucha gente, que se armen redes, ¿no? Me parece que es importante desde la astrología y siempre también la astrología, como decimos nosotras, como una excusa, como un puente, para hablar de estas cosas. A hablar de esto. Porque si no, ¿qué tipo de astrología estamos construyendo si es una astrología que está completamente descontextualizada de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante. Y bueno, yo agradezco mucho, a mí me encanta también, yo sé como Flor me quedo como súper estimulada, súper manija. Ay, total, me dan ganas de ponerme a leer, de dar una clase. Mal. Bueno, tenemos que armar algo, ya vamos a armar algo, además de esto. Sí. Quizás ciclos de laboratorio, yo ya estoy. Sí, bueno, es que yo mientras escuchaba me bajaba y era como, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y tenemos que hacer algo, y hay que dar una clase, hay que dar una más, algo, viste, como, bueno. Club de lectura. Club de lectura, total. Bueno, vamos a pensarlo y vamos a sacar algo a la luz. Y para cerrar, quiero decir esta frase que me parece re clave, que el otro día la dijo una chica en la formación de activistas, que ella decía como que nos olvidamos un poco, y Flavia también lo dice, ¿no? Nos olvidamos un poco que vemos tantas películas de acción, o vemos tantas pelis, que nos olvidamos que estamos como en nuestra propia peli, ¿no? Y a veces nos olvidamos como de jugar nuestro rol, como de creernos nuestro rol, tipo decir, che, loco, yo tengo este rol acá, estoy haciendo esto, ¿por qué no me lo creo? ¿Por qué no lo juego más? ¿Por qué hasta lo actúo más? Y me parece re importante que quienes estemos metidos en esto podamos como jugar nuestro rol y hacerlo valer y creérnosla un poco más, ¿no? Y así como vemos en las pelis de acción que el personaje principal va y pone el cuerpo acá y hace esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros, no? ¿Por qué no eso también es como la disociación de la vida, ¿no? Como, ¿por qué no corporizamos un poco más que estamos en esta vida, que tenemos la chance de ser protagonistas de un movimiento histórico y no por protagonistas por el ego, sino por dar el ejemplo, ¿no? Y eso me parece re clave también. Re sí. Bueno, hermoso. Gracias, Flor, por coparte. Sí, por favor, gracias. Sumarte. Gracias. Me parece que es como muy constructivo. Y bueno, para quienes estén del otro lado escuchando, agradecemos que compartas este episodio con tu gente amigue, que circule, que circule en las redes. Siempre estamos de este lado también escuchando, así que si quieren escribirnos, darnos opiniones o lo que sea, nos pueden o escribir por Instagram o mandarnos un mail. A Flor la encuentran en Instagram como @mercurioencasa8. Y bueno, nosotras ya saben, astrología sí. Así que bueno, nos estaremos encontrando en la próxima edición. Y bueno, gracias siempre por estar del otro lado. Abrazo grande. No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna. No quisiera desaparecer